le decía en el bloque anterior a su presidente, ¿no? Al presidente del Instituto Nacional de Revisionismo, pero que es interesante porque es un revisionismo histórico federal, no es solamente argentino, sino iberoamericano, porque fíjense que incluso para revisar la historia desde la independencia de la Argentina no alcanza con entender los procesos de los gritos de libertad en Latinoamérica, sino que hay que entenderlo en su conexión con la península, con un Fernando VII que al principio parecía que apoyaba una constitución y después, cuando los vientos cambiaron, los Borbones, como toda la tradición imperial, dijeron, bueno, tenemos que estar del lado de la restauración ahora, ¿no? Hago esta introducción porque yo mencioné que iba a venir Horacio Cao. Horacio, muchas gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias. Y vino acompañado de Pablo Fondevila. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien, buen día. Hago esta introducción porque en realidad ustedes trabajan sobre la reforma política actual y uno dice, es muy apasionante hablar de la épica de la historia, pero si no le damos sentido y comprensión a lo que ustedes trabajan como tipos que agarran la arquitectura del Estado y tratan de ver en qué hay que cambiar, no entendemos que hoy también seguramente lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, está en lo que ustedes hacen para los trabajos que a veces dicen, oh, qué aburrido. Qué aburrido, pero es vital. Así que bueno, digo, este libro, Manual de la Administración Pública Argentina, es un libro que salió a fines de 2012 y quizás para los especialistas es muy interesante, pero esto tendría que ser de interés de todos, porque yo creo que este año se van a discutir muchas cosas, ¿eh? Se va a discutir la Constitución, así como en la Asamblea del año 13 se iba a discutir la Constitución y quedó demorada, yo creo que este año va a haber muchas discusiones. Bueno, lo quiero escuchar, Horacio. Sí, haciendo honor al lugar en el que estamos, digamos un poco de la historia del Estado argentino. Es una historia muy interesante y bueno, en la carrera de historia se ha reactivado como una beta de estudio tanto de los estados del Estado Nacional como de los estados provinciales, la verdad que es muy fecunda. Y en este sentido una primera diferenciación. Nosotros tenemos desde el fondo de nuestra historia una matriz de ocupación territorial y de ocupación social muy estadocéntrica. Te diría que en algún sentido casi podríamos decir que los incas el protoestado incaico ya tenía una fuerte impronta del Estado, pero el Estado colonial fue un Estado con mucha presencia estatal por el tipo de colonización que se dio, con el manejo de las masas de indios sometidas a tributo, por la captación, por el modelo del monopolio español. Eso generó, para diferenciarlo por ejemplo, de la colonización holandesa o la colonización inglesa, en donde era más una cosa autosostenida por la sociedad civil, acá había un aparato muy fuerte del Estado colonial que generó una impronta de ocupación del territorio que todavía hay muchas trazas y muchos espacios donde todavía se ve esa fuerte presencia del Estado que tiene esos orígenes tan lejanos. Por eso cuando hablamos en la Argentina de política y de las cosas importantes que pasan, en general siempre hay un capítulo muy fuerte dedicado al Estado que no ocurre en Argentina y en Latinoamérica, no ocurre necesariamente en otros lugares del globo, por esta presencia tan fuerte del Estado y toda nueva época implica también una nueva forma de ver el Estado, ¿no? Fue muy claro en los 90, a pesar de ser de cuño liberal que venían a reducir el Estado, el tema del Estado fue un tema central en la disputa política que se dio en esa época y mucho más del 2013 en adelante en esta etapa de recuperación del Estado. Pablo, es muy interesante lo que plantea Horacio en el sentido de entender que las huellas de ese pasado están hoy inscriptas, no solamente en el Cabildo físicamente como ese organismo que era la presencia del Estado, en la Iglesia, porque era un Estado que además, bueno, en 1813 se rompe con la Inquisición acá, sin embargo en España y en el Vaticano se rompió 150 años después, ¿no? Te quiero preguntar cómo los estados a lo largo de estas décadas también se adecuaron a los vientos que soplaban. Por ejemplo, cuando uno piensa en los 90, piensa en un estado devastado, en un sentido, pero seguramente ustedes que son especialistas en el Estado, en otros sentidos no fue devastado, hubo mucha trampita. Por ejemplo, se echaba gente, ¿no? Pero se hacían contratitos para que frente a los organismos internacionales quedara que se reducía el Estado, pero el gasto público no descendía. Digo, estas son las pirulas que uno conoce de la calle. Ustedes conocen realmente cómo son estos mecanismos y los desafíos que hoy tenemos en una Argentina que hace 10 años está viviendo una transformación. Sí, pero me parece que en términos globales o en términos generales
El Estado fue más fuerte cuando se lo requirió para estrategias de mayor equidad social y menos fuerte o más débil cuando los vientos neoliberales y las políticas de abstención de la intervención del sector público en la vida social y en la economía así lo demandaban por las políticas que se impulsaban, ¿no? Hubo netamente, un Estado muy fuerte en los 50, cuando se emprendió el primer gran proyecto industrializador, más aún, del mismo modo que en el conjunto de Occidente, el Estado fue promotor del proceso de desarrollo económico porque hay ciertas inversiones que si no lo hace el sector público no se pueden hacer, pero que a su vez son mecanismos imprescindibles para que sectores privados, empresas, después puedan continuar una obra de resolver básicamente los problemas del empleo, ¿no? Entonces, creo que esos vaivenes están muy marcados, que las épocas y las políticas han definido el rol del Estado, que los 90 fueron años terribles de destrucción de lo que había sido la acumulación que el sector público ha hecho en materia de recursos y de presencia, y aún hoy eso todavía se siente en distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de ferrocarriles, ¿cuánto va a costar, recomponer infraestructura de semejante envergadura que es imprescindible para que la economía funcione? Yo de todas maneras más he estado trabajando en temas que tienen que ver con cómo el Estado hoy se hace cargo de políticas universales y sobre todo de políticas sociales universales y de políticas y de derechos humanos universales, y qué desafíos eso implica para el sector público, ¿no? Y cómo está operando la nueva tecnología. En un minutito vamos a ir a este nuevo aspecto del diseño del Estado, muy viejo, porque en realidad cuando uno piensa en la asignación universal por hijo la podría tener Evita administrándolo si hubiera seguido viviendo seguramente, ¿no? Pero les quiero preguntar antes sobre el rol del Estado, ya no solo como gestor de la equidad, sino como empresario. Vos mencionaste ferrocarriles. El Estado en los 40 tomó la determinación de gestionar y gestionaba incluso mejor que otros aspectos. Claro, veníamos de una industria muy subsidiaria, ¿no? Hoy podríamos volver a pensar en los diseños que ustedes piensan. ¿Se vuelve a pensar en un Estado que sea moderno, pero que al mismo tiempo sea eficiente, esté modernizado en sus técnicas de gestión? ¿O tenemos que decir, no, esto ya es para el sector privado porque es tan complicado el Estado que si no son sociedades anónimas no se puede? No, bueno, primero, esto se está discutiendo en el mundo, hay una fractura, lo mismo que pasa con el pensamiento único en el ámbito económico. Hay una cosa que se llamaba NPM, New Public Management, Nueva Gerencia Pública, que uno en los últimos 20 años, si no hablaba desde ahí, se quedaba fuera, como pasaba con el pensamiento neoliberal, digamos. Habíamos marginales que hablábamos de otro lado, pero el centro del análisis tenía que ver con un libro, ayer lo hablábamos con Pablo, Reinventando el Gobierno, que más o menos decía, lo único que puede funcionar es el sector privado y hay que tomar esas herramientas y ver cómo hacerlas funcionar adentro del sector público. Bueno, esto está caído no solamente en América Latina, en todo el mundo se está discutiendo, pero hay también una fuerte ola que mantiene su crítica sobre las estructuras weberianas, que fueron las estructuras burocráticas. Nos referimos a Max Weber. A Max Weber, sí, las estructuras burocráticas típicas en donde está emparentado con lo que son los clásicos en la administración, muy parado sobre una planificación racional, sobre una estructura del hombre-máquina, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este momento lo que se nota es que hay necesidad de una nueva síntesis, ¿no? Sí, el Estado es fundamental que casi nadie dice ahora, en verdad está muy en retirada los cultores del pensamiento único también en esta perspectiva New Public Management, pero la verdad que todavía esa síntesis la estamos construyendo y pasa una cosa paradojal, te diría, en América Latina la práctica está por delante de la teoría, estamos todos desafiados, digamos, todos los que nos dedicamos a este tema, a construir una teoría porque la práctica va adelante y toma resoluciones que no puede esperar a la solución teórica y nosotros estamos en un debe, ¿no? Hay muchas cosas interesantes, mucha producción, pero la verdad que no hemos logrado armar una nueva síntesis que vos digas, sí hay que hacerlo así. Lo que sí, creo que, y esto es muy delicado, hay que decirlo con
con mucha claridad, volver a armar el Ferrocarriles Argentinos, que tenía 95.000 empleados, desde una perspectiva burocrática de armar la dirección de Ferrocarriles Argentinos que dependa del Ministerio de Infraestructura, no parece el diseño más adecuado. Claramente el Estado tiene que ocuparse de cosas, por así yo soy hombre del interior y de la zona de la cordillera. San Juan. San Juan. ¿Cómo me gustaría pensar en una gran empresa minera estatal? Pero qué difícil armar la expertise técnica, poner al Estado a 3.500... política para que parte del justicialismo sanjuanino diga cambiamos la Barrigol por la... No, ahí hay una cuestión... San Martín. Digo, pero es un debate que hay que darlo como ser una familia, ¿no? Las cosas que... No, yo te digo sinceramente, yo creo que el PJ sanjuanino, si alguien dice pone los 3.500 millones de dólares, que es... Creo que diría sí, sin ningún problema. Lo que pasa es que esa es una parte del desafío que es muy importante, conseguir que la nación, con los intereses que hay, la importancia que tiene Buenos Aires, diga, bueno, esta suma que es muy importante, la vamos a poner en San Juan. Pero una vez que hacemos eso, si nosotros pensamos en gestionarla nuevamente, como eran los ferrocarriles de los tardíos 70, que funcionaban, o de los 80, que estaban absolutamente colapsados, que tenían 95.000 empleados públicos, que la tasa de rotación del vagón, que tiene que usarse, por decirlo así, en términos muy gruesos, 3-4 veces por mes, acá se usaba por lo menos, 3-4 veces se usaba menos de una vez que por semestre, que teníamos una cantidad de material rodante, que sé yo, con un montón de cosas, no, eso seguro que no. Tenemos que, el desafío es estas dos cosas, ¿no? ¿Vos de dónde sos, Pablo? De Tucumán. Ahí tenían los talleres de Tafí Viejo. Cuando hablaste, ¿no? Él habla de la minería y supongo que vos, así como te ocupás de toda la Argentina y de todo el mundo y sus alrededores, te deben decir ferrocarril, Tafí Viejo, porque en un momento también se habló de relanzar los talleres de Tafí Viejo, ¿no? Así es. Y tampoco me imagino que sea una cosa que cuando te agarra la frialdad sea una cosa que uno dice, bueno, volvemos sobre aquellas huellas. En el mundo entero, estas inversiones de infraestructura que son decisivas para el futuro del país, ¿las hace el sector público o no las hace nadie? Eso vale para Estados Unidos, Europa. Todo el programa europeo de ayuda de la Unión a los países para tratar de alcanzar un mayor equilibrio, en el que han fracasado, ya lo digo estrepitosamente, se basó en la construcción de obras de infraestructura subsidiadas por el Estado supranacional. Eso eran ferrocarriles, digamos, de alta velocidad, puentes, diques, grandes obras de infraestructura, que generan las bases sobre las cuales se puede montar un proyecto económico, industrialista o de altos niveles de ocupación de mano de obra con fuerte participación del sector privado. Entonces se trata de saber cuál es el rol del Estado en esta materia y entonces traigo ejemplos cercanos a nosotros. El Plan Argentina Conectada es un proyecto que está llevando adelante el Ministerio de Planificación Federal que implica que ya ha licitado 18.000 kilómetros de fibra óptica por todo el país. ¿Alguien imagina que una empresa privada de telecomunicaciones va a hacer las inversiones necesarias para que haya fibra óptica en Añatuya o en Cutralcó? A nadie se le ocurre. Le parecería un disparate al gerente de cualquier empresa. Porque lo primero que va a pensar es cómo siguen haciendo lo que están haciendo ahora. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? Invierten, digo yo, con la plata de los usuarios. Primero venden celulares y después ponen las antenas. Y entonces uno siente que los celulares no funcionan. Porque claro, no hay suficiente. No hay cobertura. Hay más celulares que antenas. Claro. Cuando se enteran los presidentes de las compañías, dicen, che, poné una antena porque si no vamos a perder usuarios y vamos a perder plata. Claro. Por eso se terminan también las concesiones viales, porque resulta que cobran peaje para hacer las inversiones y en algún momento el Estado se da cuenta de que no se están haciendo las inversiones. Por ejemplo, acabo de ver en un diario de hoy de que la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones, está advirtiendo a una prestadora de telefonía básica que no haga obras de mejora del edificio del municipio de Mar del Plata sin antes hacer la inversión en telecomunicaciones que tiene comprometida y que no hace. Entonces, el problema es cuál es el rol del Estado. Yo veo con mucha simpatía que el Estado haga una red troncal de fibra óptica que permita igualar las oportunidades de todo el territorio y de todos los habitantes. Después vendrá lo que en términos técnicos llamamos la última milla e intervendrá una cooperativa local.
o intervendrá, digamos, una empresa prestadora de telecomunicaciones. Pero hay ciertas infraestructuras que no tienen rentabilidad en el corto plazo, la tiene el Estado. Y en los ferrocarriles es lo mismo. Pablo, Horacio, estaba pensando yo que en la Argentina en algunas cosas también la práctica va adelante de la teoría. Estoy pensando en lo que pasó, creo que fue el 17 de abril del año pasado, cuando la presidenta volvió de Cartagena y nadie sabía y dijo, bueno, el 51% de las acciones de esta empresa... Ahora, armaron un esquema que en términos de administración, ustedes saben más que yo, se valieron de lo que había. Dije, bueno, la sociedad anónima, sigue la sociedad anónima, no hay ningún problema, porque de esta manera podemos buscar plata en el extranjero, podemos hacer acuerdos con PDVSA totalmente del Estado venezolano, pero también podemos hablar con la Chevron. Y yo pienso en algo que está tomando cuerpo y este año va a tener más, que es la energía atómica. También cuando dice la NASA, la empresa que hizo la central de Atucha, es una empresa que es una sociedad anónima, pero el 100% de las acciones es del Estado. Es decir, que también se ve que los que hoy están liderando este proyecto político tienen una serie de herramientas prácticas. Ahora digo, cuando vos tenés que ir a un cambio y discutir si reforma constitucional, si reforma política, me parece que el papel de la teoría y de los especialistas debe ser insustituible. Acá hay dos cosas que te quería marcar. Desde el 2013 en adelante, la verdad que el Estado ha hecho cosas maravillosas. Yo el otro día recordaba, los que somos más viejitos, vos por ahí te acordás, cuando se intentó repartir el bono solidario, apenas subió Menem, en el 89, que era repartir plata, y el Estado no pudo, se chorearon la mitad. Pablo me hacía acordar que del Parlamento salía gente con carretillas de bonos a ver cómo lo repartía en cada lado. A los punteros. Era un desastre. Verdaderamente, comparémoslo ahora con... Nos estaban esperando para que la asignación universal por hijo fracase, en donde encontraron... y salió perfecto. No, hay muchas cosas en donde uno ve... Podría sacar 1000 ejemplos, Tecnópolis, las AFJP. Hay montones de ejemplos, muchos de los temas que maneja Pablo, de Argentina Conectada, el reparto de computadoras, que son verdaderamente maravillosos. Pero cuando se ha metido con el eje troncal del Estado, todavía no hemos empezado a trabajar. ¿Y qué es el eje troncal del Estado? Una cosa que el manual enfoca mucho hacia ese lado y que discutíamos mucho con los autores, con Juan Manuel, con el resto de los autores. Juan Manuel es Juan Manuel Abermedina, no sé si lo nombramos, que es coautor, pero además es politólogo. Es politólogo y tiene una formación académica. Más allá de que fue secretario de la Función Pública y de que está en un lugar importante en la política, es un tipo que se ha dedicado a estudiar desde chico. No, por supuesto, tiene una vida académica que ahora está un poco entre paréntesis por las funciones que tiene que llevar adelante. Cuando a cualquier persona más o menos formal le decís, hablemos del Estado, se imagina una persona de saco y corbata en Plaza de Mayo. Bueno, la administración pública argentina, primero que nada, si tenés que decir cuál es el típico agente del Estado argentino, es un docente. Casi el 40, por más o menos la mitad de los empleados públicos tienen de una forma u otra que ver con la docencia. Cuando vos te pones a pensar dónde están los empleados públicos, casi el 70% del empleo público lo manejan las provincias. O sea, cuando vos te decís, vamos a hablar de administración pública, tenés que hablar de las provincias y tenés que hablar de 3 grandes sistemas: salud, educación y seguridad. Ahí son los 3 grandes aparatos en donde vos podés armar un equipo ágil que solucione lo de IPF. Lo llamo Galucho, armo esto, 4 o 5 cosas. Ahora cuando tenés que, provincia de Buenos Aires, creo que son 200.000 docentes. Millones de alumnos. El presupuesto de educación de la provincia de Buenos Aires, me lo dijo en algún momento Mario Porto, el presupuesto de educación de la provincia de Buenos Aires creo que es el segundo presupuesto sectorial más importante de América Latina. No hay unidad que se pueda comparar, en términos de complejidad, extensión territorial. Lo que es la Dirección General de Escuela de Buenos Aires de la provincia, es una locura. Bueno, por el tamaño de la provincia también. Por el tamaño de la provincia. Te digo otro dato para que lo repitas, sí, que este es mucho más fuerte. La policía bonaerense tiene más efectivos que el ejército argentino. Bueno, vos mencionaste 3 que darían para un programa. Yo les quiero dejar porque esto es... En realidad yo creo que los comunicadores también, hace poco están invitando a periodistas a la Secretaría, a la Escuela de Gobierno y a la Secretaría de Función Pública para entusiasmar a los comunicadores también para que empecemos a tratar estos temas, no con trivialidad, pero sí acercándolos al público, por decirlo así, ¿no? Pero les quiero dejar una última pregunta porque arrancamos diciendo, bueno, en la Asamblea del año 13 se planteó el tema de la Constitución y no se hizo. Entonces, más de uno va a decir, che, pero ¿y ahora que se habla de reforma política?
no podrá pasar lo mismo, no estaremos ante el desafío de la reforma constitucional y nos va a pasar la profecía autocumplida que si hace 200 años no se pudo hacer una constitución, ahora no se va a poder reformar porque los poderosos, llámese Inglaterra, llámese multinacionales, no nos van a dejar. Se las dejo para un par de minutitos, para que la gente diga, bueno, invítalos de nuevo. No, yo creo que la reforma constitucional es absolutamente imprescindible, porque los nuevos derechos que se han puesto sobre la mesa en la Argentina contemporánea, los grandes cambios que se están intentando y que requieren de una profundización significativa, y aún el momento internacional creo que son muy favorables. Hoy por hoy, digamos, hemos podido darnos el lujo, los latinoamericanos, de haber creado la CELAC, de tener de presidente al presidente de Cuba, un país proscripto, y de haber dejado afuera a los Estados Unidos, digámoslo con todas las letras. ¿Okay? Entonces es un momento en el cual, digamos, hay mucho que se puede hacer. Yo creo que hay que hacer es no tener miedo, profundizar el proyecto nacional que está en curso, hacerlo con toda decisión y valentía. Creo que nos van a querer correr con el tema famoso, digamos, único para la oposición, que es el tema de la reelección. Pero también es cierto que para muchos de nosotros es absolutamente injusto que haya un límite. Eso es una decisión que tiene que tomar el pueblo, hasta cuándo sigue un gobernante. Y América Latina está involucrado en un proceso de transformaciones y de cambio que requiere de nuevas herramientas jurídicas, de nuevas decisiones en el terreno de lo político. Creo que lo más importante de estos años en materia de fortalecimiento del sistema político democrático ha sido el sistema de internas abiertas que este gobierno sancionó y que tampoco se ha discutido lo suficiente en cuanto a su impacto, pero creo sí que puede fortalecer un sistema de partidos políticos que pueda proponerse con seriedad, tener propuestas diferentes, como ocurre en cualquier sistema democrático, pero que sean exhibidas estas propuestas ante la consideración popular y no distintos tipos de chicana, descalificaciones, de las cuales estos días hemos visto verdaderas atrocidades por parte de recién venidos a la política que se permiten descalificar a la Presidenta de la Nación. Entonces, yo creo que hay que animarse con todo esto. Horacio, un minutito porque se me va el tiempo. Sí, no, muy corto, seguro que sí, hay que ir a una reforma constitucional y uno se enamora de los temas que estudia, pero acá hay un tema central que es el tema de la cuestión federal y cómo se vincula la cuestión de los poderes regionales con cómo funciona el Estado, y por esto que te comentaba, que el grueso del Estado en su función de gestión la hace de la provincia, ahí se necesitan cambios, es fundamental. Recorrimos en un programa desde la Asamblea del año 13 hasta ahora, ¿no? Seguramente a lo largo de este año va a haber muchísimo debate sobre estos temas y seguramente la mayoría van a estar circunscriptos a si la vanidad o las pretensiones. Y en realidad me parece que lo que hay que hacer es abrir la cancha. Y ver la cancha, me parece que recién lo decía Pablo. Ustedes fíjense, el otro día hubo un encuentro donde un presidente de la derecha chilena le entregaba a un presidente de la izquierda latinoamericana, le entregaba el mando de esta CELAC, de este organismo que está al margen de la OEA, que dejó afuera nada menos que a Canadá y a Estados Unidos, pero que bueno, en Venezuela tomó cuerpo, ahora se constituye en La Habana como lugar de presidencia. Y dice, bueno, toda esta experiencia que señalaba Horacio, que está adelante de la teoría, también tendría que ayudarnos a que el debate en la familia, en el café, en la charla política que uno tiene con los amigos o los compañeros de trabajo, también se alimente un poco de menos pavadas. Lamentablemente nos toca muchísimo tener que salir al cruce a partir de que el prólogo nos lo ponen, che, pero no habrá querido ir por la... La seguimos la próxima, no se vaya. La historia en debate.